La única forma de salvar el planeta y la raza humana que en él vive es reciclando, evitando malgastar la naturaleza que aún se tiene y racionalizando el uso de las materias primas. De otra manera, inexorablemente, la humanidad se destruirá en poco tiempo. Ahí, en las bolsitas que semanalmente se sacan a la calle para que el servicio de aseo las recoja, está el futuro de la Tierra y sus habitantes, porque en una se pueden alojar los elementos orgánicos y en otra los reutilizables para evitar que continúe el saqueo humano sobre la naturaleza. Según una campaña capitalina, en una bolsa se deben poner papeles, cartones, cuadernos, botellas, tapas, bolsas, empaques, aluminio, estaño, cobre, acero y zinc, entre otros productos reutilizables, y en otra bolsa se deben acumular elementos como servilletas usadas, residuos higiénicos y contaminados, colillas y demás objetos no reutilizables. Esta decisión significa vida. Es importante reciclar por el medio ambiente. Reciclar es reutilizar los residuos que uno desperdicia. Y es importante para todo lo que está pasando hoy en día en el mundo, el calentamiento global. Hay que ser también ambientalistas, ya que pues el problema ya es de ahora, no es tan a futuro como lo pensábamos antes. Es lo que debemos dejarle a nuestros hijos, lo mejor, la naturaleza. Si no empezamos desde ahorita, más tarde vamos a lamentar todo eso. Muy buenos días, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema que salva vidas, salva el planeta, el tema del reciclaje, cómo se debe hacer. Existe una campaña mundial de basura cero, ya hacemos parte. Colombia es el segundo país en América Latina que le está apostando a salvar el planeta a través del reciclaje, ese reciclaje que podemos hacer todas las personas, las amas de casa, los niños y demás, que ellos ya nos llevan una generación considerable en materia, en conocimiento del reciclaje. ¿Cómo podemos contribuir a construir un mejor planeta, a mantenerlo, a ser amigables con el medio ambiente? Para hablar sobre este tema que no es coyuntural, que no es un tema de moda, es un tema necesario y urgente. En algunas cosas estamos tarde ya para empezar a transformar esos imaginarios. Pues para hablar sobre este tema, para aclarar mil dudas sobre el tema del reciclaje, está con nosotros Sandra Pinzón. Ella es abogada ambientalista, directora ejecutiva del colectivo Bogotá Basura Cero. Mil gracias, Sandra, por acompañarnos este mediodía y ayudarnos a entender un poco el tema del reciclaje, cómo nos apropiamos de este concepto. El reciclaje en nuestro país ha venido avanzando en los últimos años y se ha generado toda una industria alrededor del reciclaje, donde la población más vulnerable, los recicladores, los recuperadores ambientales, han venido siendo, la verdad, explotados, Mayra. Cuando uno mira el tema en cifras, es como decirte que un kilo de cartón, de papel, lo están pagando al reciclador en 80 pesos y la industria lo está vendiendo en 300. Entonces existen unas grandes diferencias, una brecha muy grande de ese esquema con el que hemos venido tradicionalmente recogiendo los residuos en la ciudad, y que además de eso pues ha dejado que esta franja de ciudadanos, de personas que trabajan en el reciclaje, no tengan unas condiciones mínimas que les garanticen que su trabajo sea digno. Entonces Colombia, dentro de todo este proceso de transformación que ha venido teniendo a partir de las decisiones de la Corte Constitucional, ha tenido que migrar a un modelo de aprovechamiento, y donde nosotros, la ciudadanía, en especial los que hacen parte de este colectivo ciudadano, requerimos que la Administración Nacional, a través de la Comisión Reguladora, emita muy rápidamente la nueva fórmula, el nuevo marco tarifario, donde se incluya el componente de aprovechamiento, no como una cosa complementaria y accesoria, sino como un componente fundamental para garantizar la sostenibilidad de esta actividad de aprovechamiento de residuos. Aunque tenemos una política ambiental que sanciona y castiga a quienes no producen de manera limpia, a quienes están contaminando el medio ambiente y demás, pareciera que es letra muerta, porque todavía vemos desechos en nuestros ríos, vemos basuras en la calle, la gente todavía no recicla, no hace la selección en sus hogares. Vemos que realmente este tema funciona muy bien en países primermundistas. Yo lo escuchaba en algunos medios en los que usted decía que hay países, por ejemplo, donde no existen los rellenos. Nosotros estamos pensando en construir otros, en abrir nuevos rellenos sanitarios. Pareciera que sí, en la teoría funciona muy bien, pero como muchas cosas en nuestro país parece letra muerta, y en el tema ambiental
Sí, pero no. Bueno, has tocado dos puntos fundamentales. El esquema de rellenos sanitarios como disposición final de residuos ya está abolido en Europa. En Europa no se permite que vaya ningún residuo a relleno sanitario o a disposición final sin previo tratamiento. Además de eso, existen ya unos países donde la política de basura cero ha llegado a su nivel más alto, como son Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria, quienes ya tienen todas unas estrategias de política pública, pero también existe todo un desarrollo tecnológico y de innovación en el tratamiento de residuos para su transformación en materias primas. Hoy en día se habla de la valorización de estos materiales para poder ser transformados y regresados a un proceso industrial. Por ejemplo, en Suecia también se utiliza lo de la bolsa blanca, la bolsa negra, y para aquello que definitivamente no se pueda aprovechar, se le dirige para una reconversión energética, es decir, para generación de energía a partir de residuos que definitivamente no pueden aprovecharse de otra manera. En cuanto a lo que decías de cómo nosotros penalizamos y sancionamos al infractor, algunos dicen ecocida, o sea que claro, cuando usted arroja un residuo, en especial en materia de escombros que son arrojados todos los días de manera indiscriminada en nuestra sabana, donde se están arrojando toneladas de escombros, de residuos de demolición y construcción, en especial en las fuentes hídricas. Uno dice, bueno, ¿qué pasa con la autoridad? ¿Por qué no se sanciona? ¿Por qué no se persiguen a estas personas que de manera desconsiderada con el medio ambiente y con los conciudadanos están haciéndole este daño a la estructura ecológica de la ciudad? Efectivamente, ya la Fiscalía General de la Nación ha creado, eso salió en la revista Semana hace ya por ahí un año, una unidad especializada en sancionar los delitos contra el medio ambiente. Pero cuando vemos realmente esos esquemas que hasta ahora están surgiendo, un año es realmente poco. Eso hace parte inclusive del gobierno actual del presidente Santos, el poder perseguir y colocar toda una estructura jurídica y penal al servicio del medio ambiente, al servicio de aquellos que denunciamos diariamente cuando vemos que se están lesionando el medio ambiente. Entonces sí considero que no existe, que falta definitivamente que se dediquen muchísimos más recursos a perseguir este tipo de delitos y a fortalecer todas estas estructuras necesarias, como son fiscales especializados en delitos ambientales y jueces que de manera oportuna y rápida salgan al quiebre de esto. Nosotros inclusive hemos promovido, Omaira, que se constituya en víctima las ciudades que tienen toda esta problemática, porque así como existe una indemnización cuando una persona natural o cualquier persona se le genera una lesión, cuando al medio ambiente se le lesiona, se le genera un daño, porque pues se habla de daño ambiental, pues también esa persona tiene la obligación de reparar ese daño como sucede en Europa. Aquí nosotros jurisprudencialmente tenemos que seguir avanzando en esa línea de la indemnización. Si usted está permitiendo que exista un proceso de contaminación en un lote que queda le daño a una fuente hídrica, pues usted, dueño del lote, por permitirlo también debería entrar a responder civil y penalmente por ese hecho. Hacemos una pausita y ya continuamos con este tema que es de interés de todos los colombianos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas este mediodía analizando un tema que es crucial, que nos va a permitir salvar el planeta, y es el reciclaje, la producción limpia, hablar de desarrollo sostenible. ¿Cómo le explicamos a la gente el tema de la sostenibilidad ambiental, del desarrollo sostenible? La sostenibilidad es el equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social, en donde todos deben ir como de la mano, no debe preponderar uno sobre el otro.
Entonces ahí esa es la verdadera sostenibilidad. Entonces por lo menos en el tema de residuos, cómo nosotros hemos venido analizando el tema de la sostenibilidad. De un lado, cuando la gente recicla en sus casas, sí, hace primero todo un estado de conciencia, o sea, el tener la pedagogía del cuidado del medio ambiente ya genera que usted sea un mejor ser humano, primero. Segundo, el dar la oportunidad de que eso que va a ir en la bolsa blanca, que son los materiales aprovechables, se entreguen debidamente a una población vulnerable como es la población recicladora. Todo este gremio, claro que le generan a ellos también una serie de condiciones sociales de dignificación de su trabajo. No es lo mismo cuando un reciclador va a buscar en una bolsa donde el material está revuelto, eso es indigno. En cambio, cuando yo le digo, mire, por favor, ustedes que están en sus casas, cuando vayan a hacer esta separación en la fuente, procure que los elementos que introduzcan en la bolsa blanca vayan limpios, secos, no vaya, por ejemplo, servilletas contaminadas, papel higiénico contaminado. Entonces, eso de por sí ya dignifica el trabajo de ese recuperador ambiental. Y el impacto social. El impacto social es precisamente mirar cómo todas estas cadenas de acciones de estos actores, de nosotros como ciudadanos al separar en la fuente, de los recicladores al tomar estos residuos, hacen que definitivamente no lleguen estos residuos al relleno sanitario de Doña Juana, causando un gran impacto ambiental, que es lo que ha sucedido tradicionalmente y por lo cual el esquema de relleno sanitario se está mandado a recoger. Entonces, efectivamente, cuando usted no llegan, las 8.000 toneladas no sigan llegando al relleno sanitario, eso va a redundar en los impactos ambientales, en la reducción de impactos ambientales, en la manera como nosotros gestionamos los residuos en Bogotá. Entonces, como te das cuenta, esto es una cadena donde todos estamos implicados, desde los productores, los consumidores, los que hacen el aprovechamiento y la separación en la fuente, y más adelante queremos llegar seguramente a los temas de innovación y tecnología, que si me permites más adelante te contaré cómo es mundialmente que se genera la economía en este tipo de abordémoslo acciones. de una vez, porque uno se pregunta, ¿por qué si sabemos cuánto tiempo se demora, por ejemplo, un plástico en degradarse y el daño que le hace al medio ambiente? ¿Por qué no pensar, por qué no invertir en tecnología que en vez de utilizar el plástico, bueno, creemos algo que no sea tan dañino ni tan nefasto para el medio ambiente? Así que abordemos el tema de la tecnología, cómo funciona a nivel mundial. Bueno, nosotros, por ejemplo, en los plásticos que acabas de mencionar, que es un volumen importante, casi un 6% de lo que llega al relleno sanitario en la ciudad de Bogotá, estamos generando toda una serie de estrategias para que no solamente se continúen reciclando los convencionales. Cuando hablo de los convencionales estoy hablando del PET, que es la botellita plástica tradicional. También existen otros plásticos que se pueden reciclar, por ejemplo, los desechables, con un lavado sencillo y secos también pueden ir a la bolsa blanca y reciclarse. Por ejemplo, los poliestirenos, que son las bandejas donde viene el pollo, la carne, donde vienen muchísimos domicilios. Ya existen tecnologías donde estos desechables de utensilios son transformados en pegantes en el eje cafetero. Cogen todo este volumen de desechables y lo convierten en pegantes. Por ejemplo, estuve en Río de Janeiro y en Río de Janeiro existe una fábrica de plástico para mobiliario urbano en Río de Janeiro. Entonces ves toda una industria, también el Estado invirtiendo como una sociedad, en una sociedad donde de un lado le llegan todos los desechables, todos los plásticos, todos los PET y lo transforman en mobiliario urbano, canecas, sillas, etcétera. Pero eso es pura voluntad política, ¿o no? De un lado voluntad política y segundo deben existir las condiciones de economía de escala que permitan absorber todos los materiales que se van a reciclar en la ciudad. Precisamente una de las críticas que se hacen al modelo es cómo nosotros vamos a garantizar los precios y cómo se va a garantizar que sea sostenible el esquema económico planteado. Existen muchísimas alternativas. Actualmente, a través de todas estas nuevas tecnologías podemos, desde la transformación de residuos en pegantes, la transformación de residuos en materias primas, también se ha demostrado, por ejemplo, en el tema de escombros domésticos que se pueden hacer nuevamente plaquetas, ladrillos, losetas. Entonces, tecnológicamente ya se ha demostrado
mundialmente que es posible la transformación en nuevos productos y en nuevas materias primas. Entonces, esa es la cadena de valor de la que se habla mundialmente. Oiga, hay que generar la cadena de valor y cerrar el ciclo de vida de los productos. En el lenguaje de la sostenibilidad, estas son como las palabras claves. Usted cómo coge X productor, por ejemplo, donde vienen los snacks, ¿listo? Donde todos los paquetes de snacks son, no estamos hablando, si lo hablamos en volúmenes, seguramente diremos que son 1 tonelada al día. Pero si hablamos de unidades, de dulces, de todos estos snacks, pues son una cosa monstruosa. Entonces, ¿usted cómo hace para generar la economía de que todos estos desechos de empaques puedan volver a la vida y cerrar el ciclo? Entonces, solamente a través de la tecnología y de la innovación, como está sucediendo, por ejemplo, en Medellín, se logra. Quisiera hablar acerca, por ejemplo, del modelo de Medellín en el tema de escombros. Sí. Medellín, empresas en varias, creó una sociedad de economía mixta con firmas de ingeniería para el tratamiento y aprovechamiento de todos los escombros de Medellín. Entonces, yo siempre digo, no, tampoco tenemos que mirar tan lejos. Nosotros acá en Colombia tenemos experiencias muy, muy buenas de cómo se hace el aprovechamiento y cómo son empresas absolutamente sostenibles, donde después del ejercicio no se van a quebrar al año o a los 2 años, sino que al contrario, constituyen generación de riqueza y además de eso pueden permanecer durante un largo tiempo generando empleo y generando unos ingresos de una manera democrática en todas las franjas del proceso para cerrar el ciclo. No, es que definitivamente lo que debemos hacer es un cambio cultural. Inmediatamente comenzar a pensar en transformar el planeta, pero tenemos un compromiso directo, no solamente los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, sino también quienes toman decisiones de manera económica, quienes construyen las leyes y demás. Empezar a pensar cómo protegemos el medio ambiente. Una pausita y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Sandra, el tema del reciclaje nos compete a todos, no es solamente una cosa que tengan que desarrollar en el gobierno con políticas ambientales y demás, sino que todos los ciudadanos, los estudiantes, las amas de casa, los padres de familia y en general tenemos una responsabilidad específica en todo este ciclo. Yo creo que es muy importante hoy cuando hablamos de reciclaje, cómo podemos hacer esa separación en la fuente, esa separación que podemos hacer las amas de casa o las personas en su hogar cuando compramos ciertos elementos, empezar a trabajar en esa selección que va en la bolsa blanca, en la bolsa negra, son 1000 desechos y uno muchas veces se confunde con facilidad. Ya tenemos claro que lo que va en la bolsa blanca es lo que se recicla específicamente y debe ir limpio, absolutamente limpio, porque de lo contrario perdemos el trabajo y perdemos la oportunidad de que los recuperadores ambientales pues puedan hacer también su negocio de manera digna con estas bolsas. ¿Qué debe ir específicamente en esa bolsa blanca? ¿Cómo debe ir? Bueno, en la bolsa blanca deben ir vidrio, papel, cartón, plásticos, desechables con un prelavado sencillo, deben ir limpios y secos, eso es fundamental. Si nosotros, por ejemplo, cogemos una latica de atún y no la enjuagamos en la casa, va a ir a contaminar el resto de los materiales que nosotros estamos separando. Es fundamental eso, no olvidarlo y repetirlo, ¿no? Como decíamos, la pedagogía empieza así repitiendo. Funciona. Un hábito se genera después de muchas repeticiones. ¿Y cómo se hace? Simplemente tomando todos los elementos que acabo de decir, los vidrios, los frascos, el papel, el cartón, los metales ferrosos y no ferrosos, los desechables plásticos y limpiarlos muy bien, darles un enjuagado sencillo, una vez estén secos, arrojarlos a la bolsa blanca. Eso es lo que debemos hacer. ¿Telas también irían ahí? ¿Retazos y demás? Sí, podemos ahí colocar las telas, pero lo mismo que decíamos ahorita, que estén secos y limpios. Eso es lo fundamental. Nosotros hemos venido promoviendo de que esa bolsa blanca debe ir aumentando en la medida que se vaya
generando toda esta cultura, toda esta pedagogía de separación en la fuente. A nosotros como colectivo ciudadano, nadie nos discute, nosotros hemos hecho toda una serie de pedagogía. Miran, hace poco, a través del Festival Internacional de Bogotá Basura Cero, mostrábamos cómo la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura hacía violines, violonchelos y toda una serie de instrumentos a partir de residuos. Y acá en Bogotá, nuestra banda, Latin Latas, sí, que es maravillosa, ellos también dan todo un ejercicio. Ahí ustedes van a encontrar en la escena, en los videos que pueden ver en YouTube, todos los materiales que se pueden aprovechar y que deben ir en la bolsa blanca. De otro lado, la bolsa negra. Sí. La bolsa negra, este es un periodo de transición. En una primera etapa, nosotros hemos propuesto que en la bolsa negra vayan los residuos orgánicos. Pero si ustedes en su casa pueden hacer algo de agricultura urbana o manejar los residuos orgánicos de una mejor manera y hacer lo que hacían las abuelitas, que cogían las cascaritas del huevo, exactamente, cogían las cáscaras de papa y hacían el abono doméstico en sus casas, eso lo hacían y no pasaba nada y las maticas eran hermosas. Sí, sí. Y hoy cada día la gente, por ser minimalista, pues tiene menos plantas en sus casas. No, el ejercicio de los orgánicos en una primera instancia lo vamos a depositar en la bolsa negra, pero si ustedes pueden buscar la manera a través de agricultura urbana o de compostar estos residuos que se puedan no llegar a la bolsa negra, pues le harían un beneficio enorme al planeta y enorme a la ciudad. ¿Qué pasa con esos, por ejemplo, las inyecciones? ¿Qué pasa con las pilas? ¿Qué pasa con los radios, con baterías de diferente forma y uso? ¿Dónde se ubica eso? Porque uno se confunde ahí, ¿lo blanco o lo negro? ¿A dónde lo ubico? Las pilas son unos residuos peligrosos. Una pila alcalina puede contaminar el contenido del agua de una piscina olímpica. Imagínate el daño tan grande que puede causar una pila de estas por la cantidad de metales pesados que estas contienen. Existen diferentes sitios en los centros comerciales y en los supermercados y en las grandes plataformas para depositar medicamentos ya vencidos y las pilas, y lo mismo pues materiales peligrosos también deben ir allí. Entonces sobre todo las personas que de pronto tienen un familiar enfermo en sus casas, esos residuos de las personas que tienen estos problemas de salud tienen que ir aparte. Debemos procurar que esto no llegue a la bolsa negra porque entonces nos va a generar una gran contaminación. Si nosotros depositamos una pila en la bolsa negra, yo no sé, ahí por eso queremos acudir muchísimo a la ciudadanía en el tema de separación en la fuente. Separar en la fuente también requiere de mucha conciencia. Eso, las abuelitas nos decían eso, oye, pero usted ¿por qué va tan rápido, cierto? Hoy la gente por andar tan rápido a veces pierde la conciencia de que todos estos actos, que por pequeños que sean, redundan en el beneficio del planeta y de las futuras generaciones. Bueno, lo primero es que el tema del medio ambiente es un tema que tiene que ver con la vida del planeta, la vida de los vegetales, de los animales, y nuestra propia vida. La educación por basura cero es una necesidad. Hoy los países desarrollados que han ganado conciencia en eso nos han dado ejemplo del interés que tienen por preservar el medio ambiente. Hoy para nosotros es un tema que amerita que la escuela lo asuma, aunque este tema debe iniciarse en la familia, en la casa. Pero la escuela debe asumir, por la importancia que tiene el tema, para la preservación del medio ambiente, para la preservación de nuestro planeta, debe estar en los proyectos transversales que conduzcan a la formación en que la preservación del medio ambiente es la preservación de nuestra propia vida, la preservación de la tierra. Yo diría que hay un atraso universal. La contaminación viene desde la revolución industrial, pero esa contaminación galopante que hoy tenemos requiere medidas urgentes. Y lo urgente de las medidas empiezan con la educación de las personas que producimos los agentes contaminantes, pero también reclamarle a la industria, que es la mayor contaminante, que adelanten las acciones necesarias para empezar a preservar tanto la tierra, el aire, como las aguas. Ya para finalizar, Sandra, uno piensa que el tema de las escuelas
está claro, es contundente y se está trabajando muy fuerte para que los niños tengan claridad en el tema del reciclaje, tema del ciclo, de cómo se recupera, de cómo trabajar de manera amigable con el medio ambiente. Creo que estamos construyendo una generación completamente diferente. Pero también en las universidades hay un trabajo muy interesante, entonces uno creería que se ha roto esa generación y no, están totalmente ligados y trabajando, algunos desde de manera muy primaria en las escuelas y aquí ya con proyectos productivos en las instituciones de educación superior de proyección no solamente nacional e internacional para proteger el ambiente. Nosotros tuvimos la experiencia de estar en Tecnova en Medellín, donde fueron diferentes universidades de todo el país, y te cuento que no existe, yo creo que ninguna universidad que tenga facultad de ingeniería o una facultad dedicada a los temas ambientales que no tenga estudios de maestría dedicados a innovación y tecnología. Nosotros veíamos, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia que ellos han desarrollado una serie de sustancias a partir de la cáscara de la mandarina para degradar plásticos. Es simplemente tener todos estos estudios de las universidades y organizarlos precisamente para hacerlo de la sostenibilidad, mirar todas las alternativas tecnológicas para generar las economías de escala que necesitamos para absorber todo este material reciclado que se va cada día a aumentar, que es lo que esperamos nosotros los que promovemos Basura Cero, que cada día más se recicle y que obviamente esto se transforme en otro tipo de materiales y en materias primas con un componente tecnológico. No existe prácticamente ahorita ninguna carrera universitaria que no haya implementado dentro de su pensum universitario materias como sostenibilidad, producción limpia o responsabilidad social empresarial. He acudido, por ejemplo, a la Universidad Nacional, donde están amigos como Jesús Acero, que trabaja todo el tema de ciclorrutas y de sostenibilidad, donde en diseño industrial ya tú ves personas estudiando sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Resultados claros y contundentes que funcionan, además, por fortuna en nuestro país ya tenemos. Pero la transformación es hoy, es decir, ya no podemos seguir aplazando el compromiso que tenemos con el planeta, con el medio ambiente. Este no es un tema de coyuntura, no es una política específica, es un tema que nos concierne a todos, así pues que a partir del día de hoy, es decir, ven este programa y hay que empezar a generar conciencia en casa, el que nos vio con la familia, el hermano, el primo, el vecino y demás. Esto es una cadena que tiene que empezar a construirse, son eslabones que deben ser infinitamente fuertes porque de lo contrario no estaremos pensando en el mañana, Sandra. Sí, creemos y estamos convencidos que la sociedad colombiana está preparada y tiene en su corazón esa necesidad de proteger el planeta. Nosotros somos un país afortunado, con una biodiversidad enorme, una geografía que no existe en ninguna parte del planeta. Entonces, simplemente es poner nuestro granito de arena en la separación en la fuente y ser cada día más conscientes que el país y el planeta nos necesita, que somos parte de él y debemos hacer algo todos los días. Sandra, mil gracias por acompañarnos este mediodía, un poco aclararnos las dudas y bueno, comenzar a trabajar. Creo que esta es una labor inaplazable, el compromiso que tenemos con el medio ambiente ya nos ha dado mucho, hemos abusado mucho y ahora es el momento para empezar a retribuirle al medio ambiente. Mil gracias nuevamente. No, a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Y nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 por el canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.